Buenos días. Hoy me he levantado con la piel súper seca. Esta es mi piel al natural. Tengo algunas manchitas de los últimos brotes de acné que he tenido, pero la verdad es que estoy muy contenta porque estoy muchísimo mejor. He estado viendo un maquillaje con las pestañas tipo anime. Subí un vídeo intentando recrear el maquillaje. Me habéis pedido mucho un tutorial con todos los productos que utilizo, así que este es el vídeo en detalle. Yo siempre empiezo preparándome la piel con el tónico. Me lo pongo aquí. Me encanta este tónico porque lo siento que me limpia muchísimo la piel, me la deja súper fresquita, es muy ligero, mejor. Después utilizo la niacinamida de The Ordinary para las manchitas. Siguiente pongo esta crema hidratante. Esta me la compré en Corea, pero cuando no utilizo esta, utilizo esta. Las dos me gustan mucho, son cremas para mantener el equilibrio del sebo en la piel. Mis brotes en verdad son por estrés la mayoría de las veces, pero utilizar cremas reguladoras del sebo ayuda mucho a que los brotes se mantengan controlados. Y para acabar me pongo el factor solar. Me encanta esta marca, la verdad. Es de Corea, pero creo que está en YesStyle y también en Amazon. Ojalá la trajeran a España si fuera y cosas así, la verdad, porque es muy buena. Ahora empezamos con el maquillaje. Yo tengo la base de Shiseido. Me pongo siempre un poquito aquí. Me gusta poner siempre una capa ligera primero y luego, cuando esté ya asentada esta capa, pongo otra capa más. La zona en la que casi nunca me pongo mucho maquillaje es en la frente, no me preguntéis por qué. Solo como con los restos que quedan ahora. Pero es que esta base tiene una cobertura genial. Aunque creo que es un poco amarilla para mi piel, porque mi subtono es más rosado. ¡Tatán! Ahora utilizo este corrector, solo un poquito aquí. Yo soy una persona que mientras me maquillo no sé por qué me pica muchísimo la cara. Y siempre que me pica intento darme con esto en vez de rascarme para no fastidiar el maquillaje por si a alguien más le pasa. Para las cejas, que me preguntáis un montón, lo que hago primero es peinarlas con un cepillo normal, sin nada, hacia arriba y hacia afuera. Y luego me relleno los huecos, porque yo tengo un montón, con el lápiz de Benefit y también con el lápiz de Unleasha, porque este es mucho más finito. Y ya. Y para fijar las cejas hacia arriba lo que hago es con el fijador de Unleasha. Es así, muy cremoso. Pongo un poquito. La verdad es que para mí esto me cambió la vida con las cejas. Y ahora lo que hago es peinarlas primero con un cepillo normal. Así hacia arriba. Esta cosa lleva al otro lado esto. Y utilizo el cepillo negro para fijarlas. Ahora sí. Para el colorete utilizo este de Milk. Y este es uno de los trucos para este maquillaje. Empezar desde aquí, así. Un poco hacia abajo y luego hacia arriba. Y meterlo hacia la ojera. Progresivo, aquí no tanto y aquí casi todo dentro. Así. Y por último la nariz. Así por arriba y luego por abajo. Haciendo como un círculo, dejando la parte de aquí sin colorete. Y ahora me gusta seguir subiendo un poco así hacia arriba para marcar bien el pómulo. Perfecto. Y yo me pongo un poco de esto en los labios. Me sirve como de hidratación. ¿Qué tal? Ya se ve súper diferente la cara solo con esto. Yo me hago el contour con este color de aquí, como veis es el más utilizado, porque es más tipo grisáceo y hace como mejor la sombra. Y me gusta más cómo queda el contorno. Y utilizo un pincel así. Y lo que hago es, aquí arriba, sigo por debajo de la ceja y lo alargo un poco para hacer el efecto lifting. Así.
¿Veis cómo se marca un montón la mirada? Y luego aquí abajo, para hacer la nariz así como más redondita, hago como una V. Por último aquí, para darle más volumen al labio. Me gusta ponerme por mi forma de la barbilla, que es un poco más cuadrada. Intento ponerme en los lados y así parece más redonda. Vale. Ya lo que es la base ya estaría. Esto es opcional, pero me gusta, por ejemplo, utilizar esta paleta que es así como rosácea y ponerme de base en el ojo este, que es el más clarito. Así. Solo por darle un poco de color y que esté más igualado con el resto del colorete. Me parece que le hace un aspecto muy cute. Con esta misma paleta o con cualquier otro color así marrón oscuro, como este, y un pincel así, cojo muy poquito y hago esto. Así, que se marque muy poquito. Solo para alargar un poquito el ojo. Después de Anastasia también utilizo este highlighter. Es un poco rosado y le va a mejorar el look. Tengo otro que es más dorado, pero este me gusta más cómo queda con este maquillaje. Y le añado un poquito desde la ojera, alargo hasta casi la mitad del ojo. Hasta aquí. Y luego un poquito aquí arriba. Me gusta darle un poquito así con el dedo para sellarlo y que no quede tan artificial. Ahora lo único que es diferente es la parte del rímel, que para esto necesitamos unas pinzas tipo así. Para mí cuanto más pequeñas más cómodas, creo. Y vamos a hacer una a una, o sea, un ojo y luego el otro ojo, porque si no se seca y no queda el mismo efecto. Que se impregnen bien. Así. Y ahora con la pinza tenemos que ir cogiendo y sellándolas, así. Al principio de hacer esto me da un montón de impresión con las pinzas aquí tan cerca del ojo, la verdad. Luego, si te fijas en la pinza, te acostumbras. Y vamos a hacer lo mismo con las de abajo, pero estas menos. Solo vamos a poner un poquito aquí en el extremo. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Este lado siempre me cuesta mucho más. Más o menos. No os olvidéis de limpiar las pinzas, porque si no luego cuando vayáis a usarlas, creedme que yo me he dado un susto. Y ahora lo último para mí son siempre los labios. Para los labios primero me pongo un poco de cacao. Muy poquito porque si no el tinte de labios que utilizo no se queda bien. Yo siempre gasto un lápiz. Con esto solo perfilo un poco para tener más controlado luego el tinte. Y llegar mejor a lo que son los extremos. Siempre difumino. No me gusta cuando se queda tan marcado. Solo con esto ya el look ya estaría perfecto. El labio tiene un montón de volumen. Las pestañas han quedado bastante bien. Estas son un poco rebeldes. No se han juntado tan bien como estas. Pero bueno, no pasa nada. Y me gusta añadir el tinte de labio simplemente por darle un poco más de color. Se lo añado aquí en el centro un poquito. Así, parezco salida de la guerra de las galaxias. Con el pincel, si no con el dedo también, lo difumino un poco, sin llegar fuera del todo. Por último, para que no quede tan raro, lo que hago es aquí en el arco de Cupido, con lo que sobra, añadir un poco de color para darle más volumen al labio de arriba y difuminar con el dedo. Podéis añadiros un poco más de color en los pómulos con una paleta de polvo en vez de con la crema. Y yo siempre le añado para este look estos que son un poco así más oscuros.
Y ya está. Eso es todo. Este es el look final. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si tenéis alguna sugerencia de maquillaje o si queréis que haga un tutorial de un look en concreto, lo podéis dejar en comentarios, aquí en TikTok, donde queráis. Si probáis el maquillaje, etiquetadme para que os vea, que seguro que estáis todas súper preciosas. Nos vemos en el próximo vídeo.